Existe un único comportamiento psicológico que, si lo adoptas una sola vez, hará que las personas a tu alrededor te traten con más respeto, curiosidad e incluso admiración. ¿Y lo más fascinante? No tiene nada que ver con ser más simpático, más guapo o más exitoso. De hecho, es todo lo contrario a lo que la sociedad siempre te ha enseñado. Es tan contraintuitivo que la mayoría pasa la vida entera haciendo justo lo contrario, y luego se pregunta por qué nadie los valora. Hablo de algo que a mis pacientes en Zúrich les tomó años entender, pero que tú puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Y no se trata de ser tú mismo, esa es la mentira más peligrosa de la psicología postmoderna. Lo que voy a revelar hoy es mucho más radical, incómodo, e infinitamente más poderoso. Déjame adivinar algo sobre ti. Eres esa persona que siempre está disponible, ¿verdad? Cuando alguien te llama, contestas. Cuando te piden un favor, lo haces. Cuando hay un problema en la familia, en el trabajo, entre amigos, eres la primera persona a la que todos recurren. Y te enorgulleces de eso, ¿no? Al fin y al cabo, te enseñaron que ser una buena persona es estar siempre presente, siempre ayudando, siempre siendo útil. Pero aquí está la verdad brutal que nadie se atreve a decirte: cuanto más disponible estás, menos valor te asignan las personas. Es como ese pan que siempre está en la panadería, todo el mundo sabe que puede comprarlo en cualquier momento, así que nadie se preocupa por ir a buscarlo hoy. Te has convertido en el pan cotidiano. Previsible. Garantizado. Y trágicamente, ignorado. ¿Has notado cómo esa persona que nunca contesta el teléfono al primer timbrazo, que tarda en responder mensajes, que a veces simplemente desaparece unos días, cómo esa persona es tratada diferente? Las personas la buscan con más intensidad. Valoran más su tiempo. Sienten curiosidad por lo que está haciendo. Y cuando finalmente aparece, todos prestan atención. Mientras tanto, tú, que siempre estás ahí, siempre disponible, siempre ayudando, eres tratado como el mueble de la sala. Necesario, pero invisible. Las personas solo notan tu presencia cuando faltas. ¿Y lo más frustrante? Te esfuerzas más que esa persona ausente. Te sacrificas más. Eres más leal, más confiable, más generoso. Pero recibes menos reconocimiento, menos respeto, menos valoración. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que haciendo todo bien te pongas en desventaja? Por todas las sombras del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los misterios más profundos de la psique humana, explorando arquetipos que gobiernan nuestro comportamiento, desvelando los secretos de los sueños y del inconsciente, pero nada, absolutamente nada, me fascina tanto como esta paradoja moderna que ustedes viven todos los días. Ustedes crearon una sociedad donde ser bondadoso te vuelve invisible. Donde ser confiable te hace dado por sentado. Donde estar siempre presente te convierte en ausente en la percepción de los demás. Es como si hubieran tomado todos los valores nobles que la humanidad cultivó por milenios y los transformaran en trampas psicológicas. ¿Y saben qué es lo más irónico? Ustedes saben que esto es verdad. Lo ven pasar todos los días. Ese colega que nunca está disponible para pequeños favores, pero que todos respetan. Esa amiga que rara vez aparece en reuniones sociales pero que, cuando aparece, todos se iluminan. Ese familiar que vive su vida sin preocuparse por opiniones ajenas y que, misteriosamente, todos consultan cuando necesitan un consejo importante. Observan estos patrones y siguen haciendo exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo de parecer egoístas. Miedo de decepcionar. Miedo de ser rechazados. Miedo de descubrir que, tal vez,
solo son valorados por su utilidad, no por su esencia. Pero hoy, querido espectador, voy a revelar algo que aprendí observando no solo a mis pacientes, sino a grandes líderes, artistas y pensadores que conocí a lo largo de mi vida. Existe un principio psicológico profundo, que yo llamo la ley de la presencia significativa, que explica exactamente por qué algunas personas son magnéticamente valoradas mientras otras son crónicamente ignoradas. Y antes de que pienses que esto es sobre volverse distante, frío o manipulador, déjame ser claro, no lo es. Se trata de algo mucho más profundo y auténtico. Es recuperar lo que la sociedad moderna te robó, tu valor intrínseco. Quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar no solo qué hacer, sino por qué funciona, las bases neurológicas y arquetípicas detrás de este fenómeno. Te mostraré cómo implementarlo de forma práctica, ética y transformadora. Y te presentaré la perspectiva de otro gran pensador que observó el mismo patrón desde un ángulo completamente diferente. Y si eres nuevo en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte. Cada semana exploramos los misterios más contraintuitivos de la psicología profunda, esas verdades incómodas que nadie más se atreve a decir, pero que pueden transformar completamente la forma en que te ves a ti mismo y cómo el mundo te ve. Porque al final de cuentas, entender la psique no es volverse una mejor persona según los estándares sociales. Es volverte quien realmente eres y hacer que el mundo respete eso. Así que respira profundo. Lo que estás a punto de descubrir confrontará todo lo que te enseñaron sobre relaciones, valor personal y presencia social. Pero te prometo, desde la profundidad de mi experiencia de décadas sumergido en el inconsciente humano, que esto va a cambiar la forma en que las personas te tratan. Para siempre. Muy bien, ahora que tengo tu atención, te presento uno de los conceptos más poderosos de mi obra, la función trascendente. No es algo místico, a pesar del nombre. Es el mecanismo psicológico que resuelve la tensión entre opuestos en tu psique, permitiéndote dejar de ser esclavo de las expectativas externas y vivir desde tu centro auténtico. Cada vez que dices sí, cuando tu inconsciente grita no, cuando ignoras tus necesidades para agradar a otros, estás saboteando esta función, creando una fractura en tu psique. Las personas sienten esto, aunque no puedan explicarlo. El inconsciente colectivo reacciona con desdén sutil, te trata como algo común y reemplazable. Imagina que siempre estás disponible, diciendo sí a todo. El mensaje inconsciente es claro, no tengo nada más importante que atenderte. Mi tiempo no vale nada. Conscientemente, las personas alaban tu disposición, pero el inconsciente valora diferente. Si no valoras tu tiempo, ¿por qué deberían valorarlo? Sin límites, sin misterio, sin vida propia, tu valor intrínseco desaparece. Es brutal, injusto, pero real. Ignorar esto es como ignorar la gravedad esperando volar. Aquí está la paradoja que observé: las personas más amadas, respetadas y valoradas son las que completaron lo que llamo individuación, el proceso de volverse quien realmente eres, integrando aspectos reprimidos y viviendo la totalidad. La individuación no es egoísmo ni narcisismo. Cuando dejas de vivir para agradar y comienzas a vivir auténticamente, te vuelves más valioso. Piensa en las personas que admiras, no son las más disponibles, sino las que tienen límites claros. Cuando dicen sí, ese sí tiene peso, porque saben decir no. Tu energía psíquica, atención, tiempo, presencia emocional, es limitada. Distribuir tu energía indiscriminadamente, atendiendo todas las solicitudes, diluye tu valor. Es como pulverizar un perfume carísimo por toda la casa, pierde impacto y se vuelve parte del decorado. Cuando usas ese perfume con moderación, creando escasez auténtica, gana importancia y valor. No hablo de manipulación, sino de vivir plenamente, con prioridades y límites reales, honrando tus necesidades sin anularte. Un concepto clave es la proyección. Cuando no te valoras,
tratas tu tiempo y energía como secundarios, creas un modelo psicológico. Las personas a tu alrededor proyectan eso y te tratan según tu autoimagen. Si te ves como servidor, los demás te tratan como tal. Si te ves sin límites, los demás te faltan al respeto. El inconsciente colectivo funciona como un espejo brutalmente honesto. No puedes fingir humildad mientras te resientes ni esconder culpa al poner límites, el inconsciente lo percibe todo. El único camino es el trabajo interno verdadero, integrar tu sombra, tu voz que quiere decir no, priorizar tus necesidades y dejar de reprimir esa parte de ti en nombre de la bondad social. Recapitulemos. Primero, la función trascendente es vivir auténticamente, conciliando quién eres con lo que la sociedad espera. Segundo, al activarla, creas la presencia significativa, no estás en todos lados para todos, sino presente selectivamente, y eso hace toda la diferencia. Tercero, esa selectividad no es manipulación, sino consecuencia natural de tener una vida real, prioridades y respeto por la energía psíquica. Cuarto, las personas responden a nivel inconsciente, tratándote diferente porque eres real y completo, no dado por sentado. Ahora la pregunta fundamental, ¿cómo implementar esto en la práctica? Activar la función trascendente sin culpa, egoísmo o manipulación. Para eso, veremos ejemplos que te harán reír y luego te reconocerás. Ahora que hemos establecido la teoría, vamos a analizar el comportamiento humano con la objetividad de un psiquiatra y el humor sarcástico de quien ha visto demasiado. Imaginen que yo, Carl Jung, fuera transportado a su mundo moderno de WhatsApp, redes sociales y disponibilidad 24/7. Mi reacción sería fascinación científica, horror existencial y risa histérica, viendo cómo sus neurosis se convierten en aplicaciones para el celular. Conozcan a María, 52 años, madre dedicada y comprometida. María responde todos los mensajes en menos de 3 minutos, esté donde esté. Sus hijos la buscan para cualquier cosa, las amigas se quejan si tarda 5 minutos en responder, y el marido ni levanta la vista de la TV. María se ha convertido en una prisión psicológica, la guardiana de la disponibilidad constante. Se enorgullece de ello, pero su función trascendente está atrofiada. María no está siendo bondadosa, está siendo cobarde. Usa la disponibilidad para protegerse del miedo a no ser amada si no es útil. Se ha convertido en una función, madre que siempre responde, esposa siempre presente, amiga infalible. Pero, ¿quién es María sin esa función? No vive, solo reacciona, se ha convertido en una inteligencia artificial antes de la era digital. Y piensa que construye conexiones profundas, pero crea relaciones superficiales basadas en utilidad. Su familia no la ama, la usa, y ella los entrenó para eso. Roberto, 47 años, contador dedicado que siempre acepta horas extras, se ofrece para proyectos no deseados, trabaja hasta tarde y pierde momentos personales. Por toda esa dedicación, ganó una taza de mejor empleado. Mientras tanto, Fernando, que tiene vida propia y límites claros, recibió el ascenso. ¿Qué intenta probar Roberto? Que merece existir y ser valorado. Cree que su valor depende de la productividad y está atrapado en un ciclo vicioso, mientras más hace, menos lo valoran. Cuanto más se sacrifica, menos respeto recibe. Fernando, que activó la función trascendente, tiene límites, vida propia y su presencia tiene peso y significado porque elige actuar, no porque sea un autómata. Elena es querida por todos, o al menos eso cree. Está en todos los eventos, grupos, conoce a todo el mundo. Pero nunca la llaman en momentos difíciles. Tiene muchos conocidos, pocas amigas. Elena confundió ser útil con ser amada, estar presente con estar conectada, tener muchos alrededor con tener a alguien que realmente se preocupe. Elena tiene clientes, no amigas. Creó una persona tan bien calibrada que su verdadero yo está sofocándose.
A la gente le gusta la persona, no ella. Si Elena muestra debilidad, desaparecen. Estableció un contrato implícito de dar sin recibir. Su función trascendente está reprimida, sacrificó su autenticidad para ser aceptada. Cuanto más se sacrifica, menos es aceptada genuinamente. María, Roberto y Elena son distintos, pero comparten la misma dinámica, todos creen que su valor depende de la utilidad. Viven en la periferia de la psique, sacrifican autenticidad y, irónicamente, reciben menos respeto. Cuando señalamos esto, la reacción es pánico, miedo al colapso de la identidad construida. Dejar de anularse es como morir. La sociedad creó el ambiente perfecto. Tecnologías que invaden la psique, cultura que glorifica el sacrificio y la disponibilidad como virtudes. Nadie habla del precio, ansiedad, depresión, resentimiento. Niños entrenados para fingir felicidad mientras se destruyen por dentro. Vulnerabilidad se volvió debilidad, límites son egoísmo. Ahora cosechamos personas exhaustas y solas, aunque rodeadas. Imaginen a Jung con un smartphone en 1920. Mensajes a las 2 de la mañana, preguntas a cualquier hora. Lo apagaría. Valor no está en la disponibilidad constante, sino en la calidad de la presencia. Responder a todo colapsaría mi vida psíquica y afectaría la autonomía de mis pacientes. Pondría límites claros sin culpa. Así, ganaría más valor. Ahora, imaginen si María se tratara a sí misma con la misma dedicación con la que trata a los demás. Si Roberto respetara sus propias necesidades como hace con sus colegas. Si Elena cuidara de sus emociones. ¿Parece ridículo? Pues sí. Los motivos: fuimos entrenados para ver el valor en lo que hacemos, no en quién somos. El autocuidado es un lujo y genera culpa. Las personas a las que tratas de agradar no se sacrifican tanto. Tienen límites, vida propia y son más respetadas. Han creado una tragedia, se sacrifican esperando valor, son desvalorizados justamente por eso, se sacrifican más, entran en una espiral descendente hasta colapsar. Y aún son culpados por ello, como si fuera su obligación proteger a los explotadores. Crearon un sistema donde la víctima es culpable y la persona generosa es castigada. Y todos lo saben, pero siguen en ese circo psicológico, a veces victimarios, a veces mártires. Es un teatro del absurdo, pero nadie ríe. Pero hay buena noticia: puedes salir de ese teatro, romper el guión y dejar de interpretar el papel que te asignaron. Y eso es lo que veremos a continuación, con otro pensador que analizó este fenómeno desde otro ángulo. Antes de que piensen que es solo mi análisis, traigo a alguien diferente que observó el mismo fenómeno con una mirada filosófica y práctica: William James. Estadounidense, pragmatista, padre de la psicología americana. Mientras yo me sumergía en el inconsciente en Zúrich, James estudiaba en Harvard cómo la atención consciente moldeaba nuestra realidad psicológica. Dijo algo que me hizo andar por la sala: mi experiencia es aquello a lo que decido prestar atención. Simple y devastador para quienes están atrapados en el ciclo de sacrificio como María, Roberto y Elena. James desarrolló el concepto del yo social. No hay un solo yo, sino múltiples yos para diferentes audiencias, familia, trabajo, amigos, redes sociales, solo. ¿Cuántos yos puede soportar una persona antes de perder contacto consigo misma? Ser siempre disponible, adaptarse y desempeñar el yo esperado fragmenta la identidad. María es una colección de funciones sin espacio para sus propias necesidades. Roberto vive compartimentado, y Elena es un camaleón social sin identidad clara. James entendió que la atención es un recurso finito y que donde eliges enfocarla determina quién eres. María dedica el 100% de su atención a los demás, excluyéndose. Roberto vive para demostrar valor en el trabajo.
Elena dispersa atención superficialmente, sin lograr conexiones profundas. Él llamó a esto la tiranía de la atención dividida, vidas prestadas, donde se vive pero la vida no es propia, se está presente pero ausente de sí mismo. Más que identificar el problema, James propuso construir una jerarquía de sus yos, protegiendo el más importante, el yo privado, ese que existe independientemente de las expectativas sociales. Pero la mayoría hace lo contrario, pone los yos sociales en la cima, sacrificando el yo auténtico. María protege el yo madre disponible y descuida su yo individuo. Roberto protege su reputación profesional y traiciona sus necesidades humanas. Elena mantiene a la amiga perfecta y abandona a la auténtica. James diría, invirtieron la pirámide y ahora se sorprenden del colapso. Aquí James conecta con mi función trascendente. Él llamó a esto ley de la atención, valoramos lo que requiere esfuerzo para acceder. Lo que siempre está accesible, lo ignoramos. No valoras el aire, la salud o a la persona siempre disponible hasta que los pierdes repentinamente. María, siempre disponible, se vuelve un fondo invisible. Roberto, siempre aceptando más, es simplemente esperado por el jefe. Pero quien tiene límites, vive con prioridades propias, obliga a la atención de los demás a enfocarse, a valorar. James invierte la culpa, cuidar de uno mismo no es egoísmo, es un requisito para ser útil. Si quieres ser una fuente fresca, primero asegúrate de que el pozo no se seque. María agotada que responde 24/7 es una fuente contaminada, Roberto sacrificando salud y relaciones es un ejemplo tóxico, Elena dispersa energía en conexiones superficiales. Sirven al miedo de no ser amados, no a los demás. Cuidar el yo privado integrado te transforma en fuente limpia, da en abundancia, y eso el mundo valora y respeta. Imaginen nuestra conversación, fragmentaron la psique intentando agradar a todos. James, no es solo fragmentación, es mala asignación de atención. Prestan atención a todo menos a sí mismos. Imposible activar la función trascendente sin reconocer un yo auténtico. James, quieren ser valorados, pero ni siquiera se valoran. Piden atención para lo que ignoran. Se anulan para ser amados, pero sin un yo real no hay amor genuino. James, la solución es simple, cambiar la atención del externo al interno. De la performance social a la autenticidad privada. Temen descubrir que no son amados por lo que son. James, prefieren vivir en la duda eterna. Eso no es vivir, es existir en el terror. La pregunta es, ¿cómo ser amados si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Dos perspectivas complementarias, mi visión junguiana, activar la función trascendente, individuación, vivir desde el centro. La visión jamesiana, reubicar la atención conscientemente hacia el yo privado. La fórmula poderosa, reconoce dónde pones tu atención, cuánto va hacia los demás versus hacia ti mismo. Gradualmente, reubica esa atención, pequeños incrementos progresivos. Observa lo que emerge, ¿quién eres sin desempeñar un papel? ¿Qué quieres si necesitas? Deja que tu función trascendente integre tu yo social y auténtico. Establece límites claros y genuinos que protejan tu yo privado. Observa cómo las personas comienzan a tratarte con más respeto y valoración. Esta transformación es incómoda y gradual. Las personas resistirán, especialmente quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Déjalas ir, nunca te amaron de verdad, amaban lo que hacías. Sentirás culpa y pánico al principio, reconócelos como mecanismos internos. Respira, mantente firme, no eres egoísta, estás siendo honesto. Gradualmente, sentirás que tu vida es realmente tuya, con profundidad y realidad. Quienes realmente importan celebrarán tu transformación,
porque finalmente conocerán tu yo auténtico, no la persona siempre disponible. Ya exploramos la teoría profunda de la función trascendente, la individuación, la proyección y la visión pragmática de William James, con historias de María, Roberto y Elena. Ahora es momento de que dejes de ser espectador y te conviertas en protagonista de tu vida. La pregunta es, ¿y ahora? ¿Cómo convertir el conocimiento en un cambio concreto? Ver vídeos y leer libros no sirve si no actúas. Vamos a hacer el insight práctico. Tu tarea, mañana, en las próximas 24 horas, elige una acción que normalmente harías automáticamente por obligación o miedo y conscientemente no hagas. No seas grosero ni sabotees relaciones. Crea una elección consciente donde normalmente habría reacción automática. Si eres María, espera antes de responder mensajes no urgentes. Si eres Roberto, rechaza educadamente trabajos extras de última hora. Si eres Elena, di no a invitaciones sociales que no quieres aceptar, sin justificarlas. Presta atención en 3 cosas: la incomodidad, señal de cambio, la reacción de los demás, generalmente menos dramática de lo que piensas, el espacio que se abre, sinergia y atención que vuelven a ti. Si piensas que esto es egoísmo o abandono, ten en cuenta que hay diferencia entre límites y muros. Los muros son defensivos, cortan conexiones por miedo. Los límites se construyen con amor por uno mismo y por los demás, invirtiendo energía en las cosas que importan para estar completo y presente. María con límites está totalmente con su familia, Roberto protege su salud y crece en el trabajo, Elena invierte en amistades profundas, no superficiales. Los límites mejoran las relaciones, la autenticidad vence la disponibilidad. Hablando de la culpa, fuimos entrenados para verla como indicador moral, pero en realidad es solo una señal de que estamos rompiendo patrones antiguos de autoanulación. Sentir culpa por priorizarse no es egoísmo, es resistencia del sistema nervioso. Como un prisionero que teme a la libertad, necesitas reconocer la culpa, no reprimirla ni obedecerla ciegamente. Dile que estás haciendo algo saludable, aunque te incomode, y sigue estableciendo límites. Solo atravesando esa culpa, ella pierde poder y los límites saludables se vuelven naturales y libres de culpa. Cuando comiences, espera confusión ajena, la gente notará diferencias y se extrañará. Algunos se molestarán y usarán manipulación para hacerte retroceder. Algunas personas desaparecerán, duele, pero revela quién te amaba por tu esencia. La parte buena, quienes te aman genuinamente celebrarán tu transformación y reforzarán tu autenticidad. Las relaciones basadas en la utilidad se acabarán, las basadas en amor verdadero se fortalecerán. Estudios indican que los primeros 90 días son críticos y desafiantes, en los primeros 30 días, sentirás culpa intensa y ganas de rendirte. En los siguientes 30, verás avances, enfrentarás resistencia y dudarás de ti. En los últimos 30, la nueva rutina comenzará a ser natural, y el respeto de los demás crecerá. Después, estarás completo, no más esclavo de la validación externa, viviendo con presencia significativa. María estableció horarios y espera para responder, sus hijos ganaron autonomía, recuperó sueño y tiempo para sí misma. Roberto delimitó horarios y tuvo retorno positivo en el trabajo, retomó vida personal. Elena redujo conexiones superficiales, abrió espacio para amistades reales, redescubrió quién es. Puedes continuar en la zona de confort, viendo y estando de acuerdo, pero sin actuar, repitiendo ciclos de sacrificio y desvalorización. O elegir hoy un paso consciente para cambiar. Elige un mensaje para no responder inmediatamente, una invitación para rechazar, un límite para establecer. Da un paso pequeño, un día a la vez, reconstruyendo tu vida, reactivando tu función trascendente. Deja de ser el mueble en la vida de los demás, sé protagonista de la tuya. Hago una promesa basada en años de práctica y mi propia transformación, en 90 días notarás 3 cambios,
más energía al hacer las cosas correctas y dejar de drenar energía en situaciones que no te sirven. Menos ansiedad, pues dejar de traicionarte disipa el miedo constante. Las personas te tratarán con más respeto y valoración genuina, pues reflejarán el respeto que proyectas hacia ti mismo. Estos no son milagros, sino frutos de alinear vida exterior e interior, viviendo en integración, no fragmentación. Una vez experimentada esta autenticidad y presencia significativa, nunca regresarás a la vida de supervivencia. Ahora estás vivo, presente y completo. Eso, querido espectador, no tiene precio. Después de tanta reflexión profunda, satírica y transformadora, el punto central es claro: valorarse de verdad no es función de agradar, sino de posicionarse. No es estar siempre disponible, sino estar presente con significado. Es entender que la verdadera fuerza reside en usar tu energía con sabiduría, respetando tu yo privado. Cuando haces esto, cambias no solo lo que sientes, sino cómo el mundo responde a ti. Y ahora les pregunto, queridos espectadores, ¿qué pequeña decisión tomarán hoy para empezar a crear su propio límite saludable? ¿Qué no dirán para recuperar su poder? Piensen profundamente, porque esa elección puede transformar su vida y sus relaciones. Si este vídeo resonó contigo, dale me gusta para fortalecer este mensaje, compártelo para iniciar una revolución silenciosa de autenticidad y presencia significativa, y suscríbete para no perderte ninguno de los descubrimientos sorprendentes que vamos a desentrañar juntos, y recuerda, el viaje hacia tu verdadera individuación apenas comienza. Hasta la próxima.